Vamos a ver esta aplicación sobre el corazón, que es una aplicación que he adquirido para poder mostrarla. Vamos a ver. Es de los desarrolladores Visible Body, que es uno de los grupos que son más potentes. Vamos aquí a continuar donde lo dejo, vamos a decirle que no, para empezar desde cero. Aquí a simple vista en la barra de arriba vemos las unidades, vemos los diferentes recursos que vamos a poder ver, exámenes en el caso de querer hacerlos, recorridos, si marcamos una serie de favoritos y vamos diciéndole que vaya de una parte a otra para, por ejemplo, hacer una clase, ¿no? Donde aquí vamos a ir marcando los favoritos, no tenemos ninguna selección todavía realizada, claro. Y aquí tenemos las posibles notas que hayamos realizado en algunos de los vídeos. Entonces, volvemos a las utilidades. Aquí estamos viendo en esa barra de abajo, pone cardiovascular, después tenemos respiratorio, renal, gastrointestinal y musculoesquelético. Dentro de cardiovascular, que es, claro, es la que nos muestra al principio, que es la del corazón. Realmente después vemos que no solamente es del corazón, sino que vemos que hay otros sistemas. Bien, de primeras vemos un apartado que pone fisiología y otro que es patología. En todas ellas, también en respiratorio vemos fisiología y patología, en renal exactamente lo mismo, gastrointestinal exactamente lo mismo, y musculoesquelético tenemos fisiología y también un grueso de patología. Como cardiovascular, si vemos el apartado de fisiología, pues vamos a ver una serie de vídeos, ¿no?, de animaciones, y vamos a ir viendo en la parte de la derecha arriba una serie de flechas, donde pone corazón y frecuencia cardíaca, y vamos a ir dándole a esas flechas, y hay una breve explicación de lo que estamos viendo, de lo que estamos viendo nosotros. Y si le damos al 3, pues veríamos acerca de el aumento de esa frecuencia cardíaca, por ejemplo, en los vídeos que estamos viendo. Dentro de por ejemplo, nos quedamos en la 2, ¿no? Estamos viendo abajo a la izquierda, vemos podemos ir modificando esa frecuencia, ¿no? Podemos decirle, pues fijaros, vamos moviendo y le ponemos 100, ¿no?, donde hay una mayor intensidad del movimiento, y imaginaros que ponemos 16, el movimiento es muy lento, ¿no? Entonces, dependiendo de la frecuencia que queramos ponerle, vamos a tener pues un movimiento diferente. También vamos a ver el paso de la sangre. Podemos seleccionar que pase sangre o que no pase sangre. Está, como veis, en el corazón. Estamos viendo cómo llega sangre o cómo se va sangre. También estamos aquí observando si hay ese impulso eléctrico, o también podríamos ver esa curva de un electrocardiograma, que es muy interesante para poder ver en qué momento se produce cada parte de esos picos, ¿no?, en ese electrocardiograma. Es muy gráfico, como siempre las aplicaciones de Visible Body, es muy gráfico y muy ilustrativo. Nos podemos volver otra vez al menú, donde podemos ver una visión general, por ejemplo, del sistema cardiovascular. Aquí sí que podemos girar, el cuerpo, podemos observarlo. Las ilustraciones son excelentes, claro. Aquí podemos también cambiar arriba a la izquierda, podemos cambiar femenino o masculino, ¿no?, si queremos un modelo femenino o masculino. Vamos a ir también pasando, como veis, arriba a la derecha, vamos a ir pasando, por ejemplo, en este apartado que sería el corazón. El siguiente sería la circulación sistémica, donde siempre podemos ir observando en giro. Aquí tendríamos las venas pulmonares, las oxigenadas, ¿no? Podemos aumentar el tamaño, podemos acercarnos, podemos rotar, como ya sabéis. Y también aquí vemos acerca de los vasos, ¿no?, que también podemos girar, podemos acercarnos para ver esos vasos, ¿no? Como veis, es una imagen muy interesante, ¿no?, como la tipología de los vasos, tanto el arterial como el venoso. Y aquí podemos ver, pues, esa unión donde se produce ese intercambio, esa conexión entre
los vasos, la circulación venosa y la circulación arterial, que es como digo, una aplicación muy buena. Veríamos también la pared del corazón, exactamente igual. Vamos a ir viendo las capas, ¿no? esa estructura, cómo está el pericardio seroso. Después nos selecciona el miocardio. Después tenemos el sistema de conducción y, por ejemplo, esas arterias coronarias, ¿no? que estaban irrigando el corazón. Bien, volvemos, vamos a ir viendo, claro, tendríamos las cámaras y válvulas del corazón, el ciclo cardíaco, la conducción del corazón, los vasos sanguíneos, la presión sanguínea, por ejemplo, vemos la Blood presión sanguínea a pressure través is de the un force vídeo, exerted on donde estamos vessel viendo qué walls sucede by blood cuando flow. nosotros It estamos rises and falls midiendo, with systolic midiendo contraction and esa presión diastolic sanguínea. relaxation of the ventricles and with cardiac output. Blood pressure also depends on vessel resistance. Vessels that are narrow, constricted, or less Como veis, son vídeos de una altísima calidad, ¿no? Aquí también vemos después componentes de la patología, donde vamos a ver las estructuras dañadas, ¿no? Que estamos viendo cómo esas placas de ateroma están, por ejemplo, disminuyendo la luz del vaso, ¿no? Y que pueden estar después taponándolo, ¿no? La arteriosclerosis, después como puede haber una estría grasa o una placa fibrosa o una placa inestable y su ruptura, así que vamos a poder explicar muy gráficamente a nuestros pacientes o personas a las que queramos explicar esto, ¿no? Igualmente tendremos enfermedad coronaria, infarto de miocardio, la hipertensión, la estenosis aórtica, una arritmia, taponamiento cardíaco, prolapso de la válvula o una insuficiencia cardíaca. Exactamente lo mismo vamos a tener en el respiratorio, ¿no? El respiratorio, donde vemos la fisiología. All body tissue depends on the efficient exchange of oxygen and carbon dioxide between the lungs and the blood. De altísima calidad también vemos el tracto respiratorio con estas imágenes anatómicas que nosotros vamos a poder girar y vamos a poder seguir ese tutorial que nos va marcando con esa breve explicación en español. También tenemos la ventilación pulmonar a través de vídeo, la distensibilidad respiratoria a través de estos esquemas anatómicos, donde tenemos, por ejemplo, ver los músculos respiratorios, la pared torácica, los pulmones y las cavidades pleurales, etcétera, ¿no? Aquí estamos viendo la normalidad, las defensas aéreas, la estructura de la función, la regulación respiratoria, y después tenemos las patologías. Y aquí vemos información a través de vídeo del neumotórax, del EPOC, del asma, del cáncer de pulmón, del edema pulmonar, la neumonía, la embolia pulmonar y la tuberculosis. Lo mismo vemos en el sistema renal, donde vemos la fisiología de la normalidad, donde vemos las funciones del sistema renal, vemos explicadas con texto y a través de estas piezas anatómicas que podemos rotar, y después vemos componentes a través de vídeo, ¿no? Por ejemplo, el equilibrio de fluidos. Water constitutes about 60% of the human body, while fluids are ingested and excreted at varying rates. Es muy gráfico, como todos sus vídeos. Los riñones, la filtración, vemos esas estructuras, después vemos vídeos de cómo es la filtración y reabsorción, la función de la nefrona, los gradientes de concentración y después, por ejemplo, la vasopresina. En la patología también vamos a ver una serie de vídeos de la falla del renal aguda, después la necrosis tubular aguda, cálculos renales, también vemos este vídeo. A urinary tract infection, commonly called a UTI, can cause inflammation anywhere along the genitourinary tract. ¿Vale? O la falla renal crónica o la enfermedad renal poliquística. En cuarto lugar tenemos el sistema gastrointestinal, donde también vemos en la fisiología a través de esquemas anatómicos el tracto gastrointestinal y las paredes del gastrointestinal. Y ahí después vemos en un vídeo el Peristalsis is the wave-like action that propels food and chyme through the GI tract. Es muy buena esta aplicación
para, desde el punto de vista visual, hacer comprender qué es lo que sucede también en estos sistemas. Vemos desde el punto de vista anatómico esos esquemas anatómicos, pues, por ejemplo, las paredes gastrointestinales, por ejemplo, la mucosa y la submucosa, o los órganos accesorios, que también podemos ver esas conexiones y seguir ese tutorial, como os digo, en el conocimiento, que es muy interesante. Y tenemos aquí también la absorción, cómo se produce. Absorption occurs in the small and large intestines. It is facilitated by the pace and action. Y después vemos también en la patología, donde vamos a ver pues, diferentes problemas gastrointestinales. Veremos cómo, a través de vídeos, cómo se puede producir esta comprensión muy interesante. Y por último, el músculo esquelético. También vemos la fisiología. Es verdad que este apartado se ve en otras aplicaciones de estos mismos desarrolladores, Visible Body, pero la ventaja de esta aplicación es que estamos viendo diferentes sistemas. Vemos muchos sistemas en una misma aplicación y con vídeos pues realmente pues muy gráficos y muy didácticos. Aquí estamos viendo una visión general musculoesquelética, la fisiología de la contracción muscular, por ejemplo, a través de vídeo. Muscle contraction is powered by interaction between the muscular, skeletal, and nervous systems. Skeletal muscles are composed of muscle fibers surrounded by a membrane called the sarcolemma. Each muscle fiber contains many myofibrils formed by paired chains of the contractile proteins myosin and actin. When a motor neuron conducts an action potential, que para los que trabajamos con el sistema musculoesquelético es realmente impresionante verlo de esta manera, para fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, etcétera, ¿no? Y vemos dentro de la estructura, de las estructuras musculares, pues vemos también, por ejemplo, los diferentes movimientos. Vemos, por ejemplo, el movimiento de flexión de rodilla, cómo se produce ese movimiento. Podemos parar ese movimiento en el momento en el que queramos analizar, o también podemos, como digo, ir girando la pieza al mismo tiempo que se está produciendo el movimiento. Así que es una aplicación muy buena en este sentido. Y también en cuanto a la patología vamos a tener exactamente lo mismo. Tenemos vídeos de la explicación de la osteoporosis, de la fractura ósea, de las fracturas óseas trastornos neuromusculares, de una distrofia de Duchenne, por ejemplo, o también vemos animaciones donde podemos ver lesiones, por ejemplo, de un menisco, ¿no? Donde estamos viendo ahí la lesión y vamos a poder ir siguiendo ese tutorial, ¿no? De qué sucede, qué daño es el que se produce y qué funciones tiene esa estructura dañada. Como os digo, es una aplicación que nos va a dar muchas alegrías en el conocimiento y gracias también a la gran cantidad de recursos que podemos ver en los diferentes sistemas. Aquí podemos ver por tipo de recurso, ¿no? Vemos las lecciones, las animaciones todas juntas, las presentaciones de diapositivas, las acciones musculares y los cortes transversales. Entonces vemos que hay una riqueza dentro de la aplicación para tener recursos para poder enseñar o poder mostrar también a nuestros pacientes o alumnos. Por eso es una aplicación totalmente recomendable.